Hola, ¿qué tal, obreros, colaboradores, CPO y siervos? Que Dios los bendiga grandiosamente en el nombre del Señor Jesús. Damos inicio a un nuevo programa, Obreros en Foco. Actualmente estamos viviendo el mes de la unidad y unidad espiritual. Este mes que lo hemos dedicado y lo estamos dedicando para sumergirnos mucho más en la comunión con Dios. Incluso usted
que está ahorita sintonizado en nuestra programación puede escribirnos por aquí mismo, por nuestro canal de YouTube. Puede escribir cómo está siendo su experiencia de este mes, el mes de la unidad espiritual. Y contando su experiencia a través de esta experiencia vivida día tras día, estaremos ayudando a otro siervo para que esté sintonizado y conectado con Dios diariamente. Los tiempos que estamos viviendo son los finales, tiempos en el que la apostasía ella ha crecido, la incredulidad, el desdén, los preconceptos, incluso hasta la idolatría en medio de los siervos. Surge una pregunta: ¿podrá un obrero volver a la idolatría o tornarse idólatra? Es este el asunto que hoy estaremos tocando en nuestra programación. Pero antes me gustaría compartir con ustedes un capítulo más sobre la salvación. Ve a continuación este capítulo, este nuevo capítulo sobre la caja negra, y ya regresamos. Cuando acontece un accidente aéreo, la primera cosa a saber es si hubo sobrevivientes. ¿Cuántos son? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál será el plan de rescate? Y etcétera. La segunda preocupación es buscar la caja negra de la aeronave, que es un dispositivo que contiene informaciones cruciales sobre el avión y sobre el vuelo. En ellas quedan grabadas las conversaciones entre los tripulantes de la cabina y datos importantes como velocidad, aceleración, altitud y ajuste de potencia. Las últimas conversaciones a bordo del vuelo. En caso de caer en el mar, ella soporta presión hasta de 20.000 pies, es decir, 6.000 metros de profundidad. Ella aguanta una temperatura hasta de 1.100 grados centígrados. Lo que muchas personas no saben es que cada ser humano contiene una caja negra, como esta, que almacena y guarda todo lo que uno hace, piensa, habla, sean cosas buenas o cosas malas. Esta caja negra se llama conciencia. Todos tenemos una conciencia. Ella trabaja 24 horas almacenando todo lo que hacemos. Nadie puede huir de su propia conciencia. El piloto de un avión puede decir que no tuvo la culpa de un accidente. Sus familiares, sus abogados, todos pueden defenderlo. Pero en la caja negra está registrada todas las verdades sobre lo que realmente sucedió. Así es nuestra conciencia. Muchas personas que hoy cayeron en la fe colocan la culpa en los demás. Dicen que la culpa es del pastor, de la iglesia, de un novio, hasta ponen la culpa en un familiar. Mas en su caja negra llamada conciencia están registradas las veces en que ella dejó de oír la voz de Dios. Los momentos en que se envolvió con personas incrédulas. Cuando robó a Dios en los diezmos y ofrendas. Cuando no tomó en serio la palabra de Dios. Cuando dejó de venir los días miércoles y domingos a alimentarse de las cosas de Dios. Cuando dejó de orar, de leer la Biblia. Cuando pasó a tener malos ojos, una mente contaminada.
La conciencia los hace recordar de los momentos en que la persona huyó del altar, dando la espalda para el sacrificio. La lucha para rescatar la caja negra de una aeronave es para poder identificar los motivos de la caída y así evitar que futuros accidentes acontezcan. Lo más increíble es lo siguiente: ¿cuántas cajas negras de la vida ya fueron abiertas y mostrándonos los motivos de la caída de mucha gente dentro de la iglesia? Todos los que cayeron cometieron un error crucial. Pensaron que todo estaba bien. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 10 y versículo 12, dice: Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nunca se olvide, todos nosotros tenemos una caja negra, y cuando morimos, ella será abierta. ¿Y qué será lo que va a ser encontrado dentro de ella? ¿Cosas buenas o malas? Aún después de la caída del avión, la mayoría de las veces se descubre que el error fue del piloto. Él era el culpable por la caída y por la muerte de los pasajeros. Así que el único responsable de su caída es usted mismo. ¿Qué es lo que cada uno ha estado guardando dentro de la caja negra personalmente? ¿Qué es lo que has estado almacenando? Porque depende mucho, obrera, obrero, colaborador, siervo, de qué nos alimentamos y de quién nos alimentamos. Han existido casos de personas que se han estado alimentando de las propias personas, de las propias cosas de este mundo, dejando de alimentarse de lo principal, de lo espiritual, de la fe, de la vida con Dios, de la relación con Dios, perdiendo la principal línea y el principal foco, que es el agradar a Dios, el temor a Dios, el que nos lleva a andar en la línea recta, al santificar el nombre de Dios hoy más que ayer, a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Es importante analizar y analizar profundamente cómo está nuestro interior. Nosotros vamos a ver y a conocer la historia de Fresney. Vamos a ver a continuación esta historia verídica, este relato que nos lleva a estar en el centro de la voluntad de Dios. Cada relato, cada testimonio que nosotros vemos nos lleva realmente a estar en el temor a Dios, a conservar mucho más nuestra fe, a guardar el bien más precioso que tenemos, que es nuestra alma, porque no es solamente vestir un uniforme, no es solamente estar allí en el salón y querer dar a las personas. Todos nosotros queremos dar, ¿sí? Hemos dado nuestra alma para Dios y estamos cuidando de nuestra alma, ¿verdad? Para poder tener condiciones de cuidar a otras almas. Pero es allí en donde debemos vigilar muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque el propio mal quiere generar disensión entre el siervo y Dios. División entre el siervo e hijo de Dios. Vea este relato y ya regresamos. Mi nombre es Fresney Sánchez. Desde pequeño estoy en la iglesia. Mi madre es obrera, mi hermano es obrero. Y desde pequeño mi deseo era servir a Dios. Pero el deseo cambió mucho más. Quería servir a Dios en el altar. Ya comenzando el altar, empecé a ver para mis planes, mis propósitos y mis objetivos. Y no para los planes de Dios en mi vida. Dejé de leer la Biblia, dejé de orar y decidí salir. Más de allí quedé como obrero, pero ya yo no era lo mismo. No tenía el deseo de salvar y de ayudar. Y me involucré con una persona y salí de la iglesia.
y me aparté. Una vez lejos de Dios, comencé a experimentar lo que es el verdadero infierno. Me aparté por completo y caí en depresión. La depresión me estaba ahogando y no conseguía la salida a ningún lado. Comencé a involucrarme con personas que no debía involucrarme. Comencé a consumir alcohol para poder saciar mi tristeza y la depresión que yo tenía. 2 días tomando consecutivos. Después allí ya agarré 3 días consecutivos tomando alcohol, pero nada cambió en mi vida. Y empecé a consumir lo que es el crispy y el perico. Fueron días de tormentos, días de angustias, tristezas. Por 2 ocasiones intenté quitarme la vida por causa de la depresión y no resultó. Y quería mutilarme y sentir el dolor en mi cuerpo, pensando yo que era la solución para yo poder pagar la traición que yo le había hecho a Dios. Me tatué para sentir el dolor en mi cuerpo, pero nada cambió. Las cosas fueron empeorando mucho más. Mi madre siempre invitándome a la iglesia, pero más no sentía la fuerza para acercarme por causa de la vergüenza, de que dirán, que irán a pensar, si me van a señalar. La última vez que yo tomé la decisión de regresar fue una vez que estuve en fiestas, ya estaba drogado, súper drogado, y pasó un problema allí. Yo me voy y me llevan preso, me lleva la policía detenido y me dejan en un cierto punto tirado, más yo ahí pierdo la conciencia. Y lo único que recuerdo en ese entonces es una persona apuntando a mi cabeza con un arma, que me dice que me va a matar. Y mis palabras fueron: si tú me quitas la vida, me harías un favor. La persona agarró, se fue, no conociendo quién era la persona. Y cuando miro al frente, estaba frente de la iglesia. Eso fue aproximadamente 4 o 5 de la mañana. La iglesia estaba cerrada, era de noche. Solo mis palabras fueron: si me dieras una oportunidad más de yo regresar y volver, te entrego mi vida por completo y renuncio a todo lo que he estado haciendo y todo el pecado que he estado cometiendo. Y regresé a casa. Regresé a casa, pedí perdón y al día siguiente fui a la iglesia. Fui al altar, una cosa que no tenía fuerza para cómo pisar la iglesia. Fui y delante del altar le di gracias, Señor. Gracias por permitirme entrar a tu casa y ya que estoy, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí fue cuando todo lo que yo pensaba, que aquellos que me iban a señalar, me iban a menospreciar, todo fue muy diferente. Siempre estuvieron allí, me dieron la bienvenida, me sentí nuevamente en casa, sentí esa alegría de yo estar en mi casa, que en mi casa es la iglesia. Fácil no fue, por causa de mi tatuaje, es una razón que me dio mucha vergüenza, pero ya no me importaba lo que dijeran, cómo me vieran, ni nada por el estilo, porque yo sabía que fue Dios que me trajo y fue Dios que me llevó allá. Luego que ya yo estoy dentro de la iglesia nuevamente, tomo la decisión de bautizarme en agua. Por el momento sentía un poco de pena, pero ya no me importaba. Luego pasaron los meses y empecé a buscar el Espíritu Santo. Lo buscaba en la madrugada, todos los días lo buscaba, me paraba en las madrugadas, todos los domingos en la iglesia. A los meses recibí el Espíritu Santo. Eso fue en un evento donde el pastor habló que el Espíritu Santo es el espíritu de fuerza y de poder. Y eso era lo que yo necesitaba, la fuerza y el poder. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, algo dentro de mí cambió completamente. Algo extraordinario pasó. Es lo mejor que el ser humano puede tener. A pesar de todo, de yo traicionarlo, de darle mi espalda, él siempre estuvo allí. Cuando yo me caía, él me levantaba, más no entendía que él estaba conmigo. Pero cuando yo recibí el Espíritu Santo, ahí me di cuenta que él nunca me abandonó. Es algo súper maravilloso cuando el Espíritu Santo te confirma que tú no estás solo, que él siempre está contigo. Eso es lo mejor que hay. Hoy mi vida cambió por completo. No tengo deseo de consumir,
de ingerir alcohol. Hoy estoy feliz, trabajo por mi cuenta. Dios me ha abierto puertas grandes, Dios me ha bendecido. Tengo lo más importante que es el Espíritu Santo. Es maravilloso. Hoy sirvo a Dios, hoy tengo el deseo de ayudar, de salvar. Y nada se compara a como yo era antes. La mejor decisión que pude haber tomado es volver y principalmente reconciliarme con Dios. Y no lo cambiaría por nada. Es muy fuerte el relato de Fresney. Él creció dentro de la iglesia. Viene de padres que son siervos y siervos de Dios, del Dios Altísimo. Allí nosotros podemos entender, viendo esta historia, este relato verídico, que la salvación, tratándose de la salvación de nuestra alma, ella no se hereda, no es por herencia. La conquista de la salvación de nuestra alma no es por causa de una herencia, pero sí por causa de una conquista, de alcanzarla hoy, mañana, pasado mañana y día tras día. Y depende de valorar lo más importante, la salvación, la vida con Dios, de valorar la vida y la vida espiritual. Vemos que al desenfocarse, al perder el temor a Dios, al perder su vida con Dios, volvió al mundo, se entregó al mundo, a los vicios, al alcohol, a las malas juntas, a prácticas totalmente contrarias. Vemos cómo logró o cómo es capaz los espíritus engañadores de convencer y engañar hasta aquellos que están sirviendo a Dios, a que no va a pasar nada con él o con ella, a que si vuelve atrás todo quedará igual. Pero vemos que las fuerzas del mal cobraron la factura, pasaron la factura, llevándolo a los vicios, a las debilidades espirituales, a los problemas, a encerrarlo. Y algo que nos llama la atención es que cuando él llega hasta las puertas de la iglesia fue de madrugada. La iglesia estaba cerrada, pero fue allí en donde logró entender que nunca es tarde volver a Dios. Nunca es tarde volverse a levantar, nunca es tarde volver a la primera fe. Se arrepintió, se bautizó nuevamente en las aguas y hoy está nuevamente con nosotros sirviendo a Dios. Hoy, gracias a Dios, volvió, está de pie, está firme, está limpio y está lleno del Espíritu Santo. Surgió una pregunta al inicio de nuestra programación, ¿verdad? Una pregunta que puede que le haya sorprendido a usted, obrera, obrero, colaborador, CPO y siervo, que ahorita está sintonizado con nosotros en nuestra programación Obreros en Foco. ¿Podrá un obrero o un siervo, siendo obrero, volverse idólatra? Caer en la idolatría. Déjeme responderle que sí. Sí podrá. Sí podrá, aún estando bajo la condición de un siervo, caer en la idolatría. Idolatría que las fuerzas de la oscuridad trabajan incansablemente, sin cansarse, insistiendo y no desistiendo, para hacer que muchos vuelvan atrás. Cuando despierta el deseo en aquel siervo de no priorizar lo espiritual. Cuando un siervo, él no prioriza lo espiritual, cuando aquel siervo comienza a permitir, cuando él abre concepciones
para determinadas cosas o personas y permite que ciertas cosas o personas estén por encima de lo más valioso, de lo más importante, que es lo espiritual, que es nuestra vida con Dios, que es nuestra relación con Dios. Usted se recuerda, obrero, cuando usted llegó a la iglesia, cuando llegamos a la iglesia, y en el inicio, parece que recibimos un choque cuando Dios habló con nosotros. Abandona esto, despréndete de aquello, despréndete de lo otro. Renuncia a esto, renuncia a aquello. Renuncia a estas prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Fue un choque, ¿verdad? Pero por causa de nuestra alma, por causa de nuestra fe, por causa de nuestra salvación, logramos entender que tendríamos que desprendernos de todo aquello, limpiarnos de todo aquello. ¿Fue fácil? No fue fácil. Todo aquello fue una idolatría que estaba dentro de nosotros. Logramos entender que lo espiritual para nosotros es lo más valioso. Y los espíritus, ellos saben perfectamente y luchan para llevar nuevamente a aquel siervo a la idolatría. Asistir a un juego de fútbol, un juego de béisbol, asistir a un juego o compartir, ir a una playa, a un parque, es pecado, es ilícito, no es pecado. No, el compartir en familia, en un parque, en fin, una película, no es pecado. Y puede que usted diga, pastor, pero ¿en dónde está el error? El error está en el que aquel siervo, él logra permitir que aquella práctica, o sea, colocar el parque, la película, el juego de fútbol, el juego de béisbol, por encima de Dios, por encima del espiritual. Ejemplo, voy a un cine, pero voy a ir el domingo en la mañana. Voy a una determinada actividad y voy a la actividad un domingo temprano. ¿Es conveniente? No es conveniente. Y es allí en donde muchos han logrado cambiar, ¿sí?, lo físico, lo terrenal, por lo espiritual, dejando lo espiritual que va en primer lugar, cambiándolo por lo físico. O sea, hubo un intercambio. Es allí en donde el obrero o el siervo se ha vuelto, sin percibir, idólatra, ha caído en la idolatría, desde el momento que despreció y priorizó otras cosas y hasta personas por encima de Dios. Nuestra meditación de hoy está aquí en el libro de Romanos. Abra por favor su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17, por favor. Y nuestra meditación de hoy está aquí en Romanos capítulo 16, versículo 17, una alerta para nuestra fe, para nuestra alma, una alerta que nos lleva a estar en la unidad espiritual que nos lleva a ser uno en Dios. Versículo 17. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Esta es una alerta porque hemos entendido que la división, ella comenzó allá en el cielo y que Dios no la aceptó. La disensión, ella comenzó también en el cielo. Dios no la toleró. Y aquí vemos que Dios
a través de su palabra, nos está alertando a que debemos vigilar, a que es necesario, como dijo Pablo a los romanos, que apartéis de ellos, de aquellas malas influencias, de aquellas influencias que están rodeándonos, que nos rodean, porque esto es un espíritu que no ha muerto, que sigue vigente y que ha buscado manchar los ojos, los oídos, el corazón, hasta el interior. Y las buenas amistades es las que nos empujan a Dios, las que nos acercan a Dios, las que nos llevan a cuidarnos y a cuidar nuestra fe hoy más que ayer, a vigilar, como está escrito aquí, que vigiléis a los que causan disensiones. ¿Será que esto en los días actuales no trabaja en nuestro medio? Claro que sí. La disensión, desacuerdo, la disensión, división, la disensión es, aislamiento. Es necesario vigilar, es necesario entender que los espíritus engañadores, ellos no solamente están adentro o afuera, ellos están en todas partes, buscando la fórmula y la manera para que muchos tropiecen y caigan, terminen tropezando y cayendo y declinando, tratándose de la fe y de la vida con Dios. Esta palabra nos lleva a mantener nuestro corazón puro, nuestros pensamientos puros, rectos y estar en la línea del temor a Dios. Estamos viviendo el mes de la unidad espiritual en preparación para nuestra quinta reunión de este 2026 que será ahorita en mayo, el día 3 de mayo, domingo 3 de mayo, 1:30 de la tarde. En el cielo todo funcionaba en perfecto orden y unidad, hasta que Lucifer se rebeló, trayendo división y desorden. Cuando la unidad fue quebrada, lo que fue comprometido necesitó ser removido. De la misma forma, el diablo continúa trabajando en los días de hoy, dividiendo. Cuando alguien se divide entre dudas y murmuraciones, esa persona puede continuar en la iglesia física, pero ya no hace parte de la iglesia espiritual. Poco a poco se aparta y se aísla, tornándose vulnerable para los ataques del mal. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia espiritual es una unidad y Jesús nos invita a ser parte de ella. En este mes de abril, el mes de la unidad espiritual, domingo 3 de mayo, a la 1:30 de la tarde, el Encuentro Nacional de los Obreros en el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, con transmisión simultánea para toda Venezuela. Y nosotros estamos viviendo los 7 domingos rumbo al Pentecostés. Diariamente estamos haciendo nuestra unción en la mañana, todos los días, haciendo nuestra meditación diaria, ¿verdad? Buscando estar en la comunión con Dios, siendo uno en Dios, ¿verdad? Cuidando de nuestra alma, como hablamos hace unos minutos atrás, para poder tener condiciones de cuidar a otras almas. Pero este propósito no es solamente para nosotros en lo personal, es para nosotros en lo personal, en lo espiritual, sí, pero también es para nosotros
llevar a otros a que estén dentro de esta entrega y esta comunión con Dios. Por eso es necesario, obrera, obrero, colaborador, CPO, usted tener, como hoy yo tengo y hemos mantenido, un cuaderno no solamente de notas, pero un cuaderno que es el cuaderno del atendimiento. Un cuaderno de atendimiento para poder nosotros darle seguimiento, principalmente en estos días, en los días rumbo al Pentecostés, para que otros, al igual que nosotros, hemos sido limpiados, liberados, purificados, y que Dios colocó en nosotros su Santo Espíritu, su presencia, llevar a otros a que se vuelvan discípulos del Señor Jesús, seguidores y siervos del Señor Jesús. Dios está contando con nosotros para que le demos a aquellas personas, aquellas almas que no solamente evangelizamos, que es necesario evangelizarlas, sí, pero también atenderlas, darle el debido seguimiento espiritual hasta que ellas sean discípulas de Dios. Dios está contando con cada uno de nosotros, obrera, obrero, colaborador. Es el momento de dar lo que nosotros tenemos para dar a esas almas preciosas a través de nuestro atendimiento diario, seguimiento, vía WhatsApp, vía mensaje de texto, vía llamada, y llevar a esta persona también a ser uno en Dios. Ve a continuación este informe y ya regresamos. Juan el Bautista bautizó con agua, pero ustedes pronto serán bautizados con el Espíritu Santo. Días de preparación para el día de Pentecostés, cuando algo sin precedentes sucedería a todos los que obedecieron, se prepararon y esperaron. Y esta espera fue recompensada por el Espíritu de Dios. En esta misma fe, estos días han sido de preparación. Cada comienzo del día unja su cabeza, determinando revestimiento del poder de lo alto, y el Espíritu Santo también vendrá sobre usted. Este domingo, el cuarto domingo, dentro de los 50 días rumbo al Pentecostés. Sepa cómo participar en el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, en el Boulevard de Sabana Grande, antiguo Cine Broadway, o en cualquier templo de la Universal del país. Y nosotros nos estamos preparando para nuestra quinta reunión. Estamos viviendo el mes de la unidad espiritual, la reunión de la unidad espiritual. Domingo 3 de mayo a la 1:30 de la tarde, Caracas, en el Templo de la Fe, obreros, colaboradores, CPO, siervos. Estaremos en el Templo de la Fe, 1:30 de la tarde, con transmisión para todo el país. Nuestra participación ha llegado hasta aquí. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga a todos. Haber llegado al fin, ya no tenía la menor esperanza de ser feliz. Tempestades, dolores, tristezas que yo enfrenté destruyeron los sueños y planes que yo construí. Cuántas veces me arrodillé sin poder hablar,
Ya no tenía coraje ni fuerzas para hablar con Dios. Pero un día oí su voz diciéndome: no temas, no hay dolor que en la cruz yo no haya sufrido por ti. La sangre de Cristo libera de todo pecado. La cruz del Calvario es el comienzo de nuestra victoria. La palabra de Dios es nuestra arma de guerra. Y el poder de Dios garantiza la victoria final. La sangre de Cristo libera de todo pecado. La cruz del Calvario es el comienzo de nuestra victoria. La palabra de Dios es nuestra arma de guerra. Y el poder de Dios garantiza la victoria final. La sangre de Cristo libera de todo pecado. La cruz del Calvario es el comienzo de nuestra victoria. La palabra de Dios es nuestra arma de guerra. Y el poder de Dios garantiza la victoria final. La sangre de Cristo libera de todo pecado. La cruz del Calvario es el comienzo de nuestra victoria. La palabra de Dios es nuestra arma de guerra. Y el poder de Dios garantiza la victoria final. Y el poder de Dios garantiza la victoria final. Y el poder de Dios garantiza la victoria final.